diapositivas, se incluye un video también ahí. Bueno, está dentro de las diapositivas, lo vamos a ver ahora. Y acá hay una carpeta para unos simuladores. Ya lo vamos a ver en su momento. Pueden descargárselo, solo se ejecutan. Ya acá no hay nada que instalar. Ya. Y más adelante les voy a poner un control de... aunque no sé si este ya lo tiene, pero no voy a revisar. Creo que no, solo este. Ya, y la otra lo vamos a terminar mañana. Este es el que vamos a hacer hoy. Ya, la guía práctica. Ya, voy a abrir la guía. Acá van a subir la práctica en los archivos en forma grupal y hay un cuestionario individual, como todas las que tenemos. Ya, primero la teoría. Hemos visto sobre los PLCs. No, en realidad son los dispositivos, los PLCs. Ya, ahora vamos a ver la parte de sistemas de control. No me voy a quedar mucho en un control on-off porque ya lo hemos visto, pero nos sirve, ya lo hemos visto en el laboratorio. Mañana vamos a ver un poquito más de esto de control on-off. Voy a tratar de hacer una simulación acá. Pero hemos visto cómo funcionaba. En este caso, por ejemplo, uno de temperatura. ¿No? Entonces, un sistema de control sencillo tiene un termostato, tiene un calefactor, digamos de un horno, tiene un calefactor que se enciende abajo el comando, bajo el control de un interruptor de temperatura. En este caso se puede programar a 3 temperaturas. Ya, digamos que lo quiero a 60 grados centígrados. ¿Ya? Entonces va a empezar a calentar y cuando llega a 60 grados centígrados, pues se llama on-off, el calefactor se va a apagar. ¿Ya? Cuando llega a 120 grados centígrados, también si lo programamos a 120 grados centígrados, saben, se va a apagar. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, cuando llega a 120 grados centígrados, como en esta figura, ¿ya? Si yo lo programo para que llegue a 120 grados centígrados, cuando llega allí y recién se apaga, hay una pequeña curvita arriba. ¿Por qué? Porque por un momento, por un tiempo, dinámicamente, el sistema se sigue calentando. ¿Ya? Como ya está a 120 grados centígrados, demora en enfriarse, ¿no? Entonces, un ratito más, antes de que haga efecto ese cambio, ese apagado de la temperatura, se va a empezar a enfriar. ¿Ya? Y lo ideal es no tener eso. ¿Ya? Lo ideal es tener un control más suave. Ya este es el control on-off básico. ¿No? Se dan cuenta, es un interruptor. Cuando llega a ciertas temperaturas, se actúa. ¿Ya? Entonces, hasta ahí lo básico. ¿Cómo se ve un control on-off graficado en el tiempo? Y acá la clave es esta, ¿no? Graficado en el tiempo. Estamos viendo controles dinámicos. ¿Ya? Este es un gráfico de la temperatura. ¿Ya? Y se dan cuenta, enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga. Pero el interruptor, debido a la histéresis, que se acuerdan, la estudiamos, la histéresis del... todos tienen histéresis el sensor, tiene histéresis el actuador, tiene histéresis el controlador. Debido a esa suma de esas histéresis, se produce un control de ese tipo. Aceleras, desaceleras, aceleras, desaceleras. Pero calientas, enfrías. Entonces no está exactamente en el valor seteado, digamos 80 grados centígrados. Esto en un horno que te está cocinando tu pollo a la brasa no es un gran problema. ¿Ya? Pero en aplicaciones de temperatura más específicas, que tienes que tener la temperatura a cierto valor muy, muy, muy específico, ya puede ser un problema. Entonces requieres mejores sistemas de control. ¿Ya? Este es otro ejemplo. ¿No? Lo mismo, es el setting, sube, baja, sube, baja. Y esta forma de onda es la que nosotros estudiamos. Y para esta forma de onda hay herramientas matemáticas que nos permiten estudiar. Antes algunos conceptos. ¿Ya? Primero el de críticamente amortiguado, sobreamortiguado y subamortiguado. ¿Ya? Cuando un sistema de control funciona así, le dices que está subamortiguado. ¿Por qué? Porque oscila. ¿Qué ejemplo podemos tener de subamortiguación? Eh, a ver, por ejemplo, las puertas, hay unas puertas que se cierran solas, ¿no? Las puertas que, por ejemplo, de ingresas a un edificio, ingresas a ingresas a los bancos, empujas, tienen un amortiguador en la parte de arriba, ya, y se cierran, ¿no? Se cierran solas. ¿Ya? Para que se mantengan. A ver, si hay una foto de esto.
estas puertas. Estas puertas. Pues abres y se cierra sola. Ahora, depende de cómo se calibre este amortiguador, ya puede pasar que la puerta se abra y se cierre muy lentamente, ¿no? Es decir, está muy fuerte el amortiguador, digamos, la combinación es muy alta. Puede ser que sea muy ligera la amortiguación. Entonces lo que va a hacer es cerrarse rápido, pase hacia el otro lado, plum, 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 y se queda dando vueltas hasta que ya se estabiliza al medio. Y demora un tiempo en estabilizarse al medio. Y lo que puede ser es críticamente sobreamortiguada, ¿no? Que la abres, que es como deberían estar, la abres y se cierra a cierta velocidad razonable. ¿Ya? Estas son las tres que están acá. Subamortiguado, cuando se queda de un lado para el otro. Sobreamortiguado, cuando se cierra muy lentamente. Y críticamente amortiguado, cuando está razonablemente amortiguado. Lo mejor que se pueda, ¿no? Ese es el primer concepto de estas formas. Si se dan cuenta, todas son en el tiempo. Ya, los siguientes conceptos, que se llaman los parámetros de respuesta temporal, ya que son los que nos indican, y nos van a indicar, y son muy importantes, que también se comporta un sistema de control. ¿Ya? Primer parámetro, el valor deseado. ¿Ya? Es decir, a qué temperatura, en qué posición quiero mi posicionador, a qué presión quiero mi tanque, cualquier cosa. Es el valor deseado, el que yo quiero controlar. El otro es el valor estacionario, es decir, el valor al cual mi temperatura llega en determinado momento. Entonces, digamos que esto es 0 grados centígrados, acá se pone como 1 para estado estacionario, digamos que sea el valor deseado sea 100 grados centígrados, y resulta que mi valor estacionario es 80 grados centígrados. ¿Qué significa eso? Que la temperatura sube, llega, digamos, acá a 95 grados centígrados, luego baja, acá es 80, baja a 79, vuelve a subir a 79, a 80.5, vuelve a bajar y se queda más o menos en 80 grados centígrados. Entonces yo quería 100 grados centígrados, pero se está quedando en 80 grados centígrados. Eso quiere decir que el error es 20 grados centígrados. Es otro parámetro de respuesta temporal, el error. La diferencia entre el valor deseado y el valor estacionario. ¿Qué otros valores tengo? Ya, vamos a hablar del sistema. Ya, el sobreimpulso. Ojo, que acá estamos viendo todos los que son en términos de grados centígrados, digamos, ¿no? En la magnitud que estoy controlando. Es el sobreimpulso. ¿Ya? ¿Cuál es el sobreimpulso? El que les dije, ¿no? Empieza en 0 y llega hasta 98 grados centígrados. Entonces, ¿cuál es el sobreimpulso? 98 menos el valor de estado estacionario, que era 80 grados centígrados. Entonces, mi sobreimpulso es 18 grados centígrados. ¿Ya? Eso en el primer sobreimpulso que da, el primero que va hacia arriba. ¿Ya? Luego va así. Y estos dos, 0,5 y este 0,2, se dan cuenta cómo sube un poco, baja un poco, sube un poco. Este valor que corre después, y en el que se queda oscilando, es decir, mi sistema va a estar, como es un sistema o no, quizás, mi sistema de valor de estado estacionario va a estar oscilando entre 80, 79, 81, 79, 81, nunca va a estar en 80 exactamente. Ese se llama mi error de estado estacionario. ¿Ya? Y mi error de estado estacionario, ya, en este caso, 0,05, 0,02. Se mide en porcentaje de tu valor estacionario. Ya, entonces el que está continuamente. Ya, ¿qué más? Nada más en cuestión de, en esta escala, ¿no? En el eje vertical. En el eje horizontal, que representa el tiempo. ¿Ya? Existen distintos tiempos. Primero, el tiempo de retardo. Y el tiempo de retardo es el tiempo que demora en llegar a la mitad del valor antes del estado estacionario. 0,5 a 1. ¿No? Entonces, si era 80 grados centígrados, el valor es estacionario, acá es el tiempo que demora en llegar a 40 grados centígrados. Ya 2 segundos, 3 segundos, 1 minuto, 2 minutos, dependiendo del sistema. Tiempo de levantamiento, ya es el tiempo que demora el sistema en llegar, ya hasta por primera vez al valor de estado estacionario, a 80 grados centígrados. Se demora TR, un tiempo. Perdón, sí, TR. ¿Ya? Luego TP, tiempo de sobreimpulso. ¿Ya? El tiempo que demora en llegar hasta el sobreimpulso, hasta el punto de máximo sobreimpulso que le encontré. Y finalmente el tiempo de estabilización.
ya que es el tiempo que demora en llegar por primera vez adentro del límite de mi error de estado estacionario. Entonces, estos valores son los que tenemos que hacer bien. Lo vamos a ver ahorita en la práctica. ¿Cómo funciona gráficamente cualquier controlador? Este gráfico que teníamos antes, un gráfico típico gráfico controlador. ¿Ya? Acá está el proceso, ¿ya? Acá está el sensor, el transmisor, y acá está mi controlador. ¿Ya? Y acá está un elemento final de control. Entonces, si fuese temperatura, ¿qué tendríamos? Mi PLC, un controlador de temperatura, mi elemento final de control, ya es decir, mi actuador, ya que sería un calefactor, el proceso en sí, ya quiere decir mi tanque donde estoy calentando el agua, digamos, ¿ya? Y este último bloque es el sensor, es decir, mi sensor de temperatura. Interruptor de temperatura, mi sensor de temperatura. Y este símbolo acá, un redondito con una más y con una menos, es un sumador de señales. Ya quiere decir que si por acá me llega, digamos, una señal de 40% del sensor, y mi set point de mi sistema está al 50%, 50 menos 40 me bota 10, un 10%. ¿Ya? Y eso va al controlador. Ese 50%, 40%, 10%, al final son curvas, son valores que tienen ahí. Y ustedes los pueden interpretar, como les había contado que eran señales análogas, los pueden interpretar como, ya sea como temperatura, es decir, podría ser 80 grados y 100 grados, o lo pueden interpretar como señales análogas de voltaje. Entonces acá sería 8 voltios y 10 voltios. Entonces, son lo que sea, pero entre ellas son análogas. Por ahora yo lo estoy poniendo en porcentaje para que se entienda un poco. ¿Ya? Entonces, 100%, 80%, la diferencia es 20%, digamos. El controlador va a crear una función matemática, que la vamos a decir, y va a crear una señal para el control, para el actuador, que digamos sea, calienta al 50%. Vamos a ponerle ojo con este ejemplo, lo voy a repetir después. Me está entrando 20%, y yo acá en mi controlador que es un simple multiplicador, que ese 20% lo multiplique por 2. Entonces acá va a salir 40%. ¿Ya? Ese 40% actúa en un 40%, es decir, a 40% el calefactor, y lo va a llevar al proceso. Entonces, con ese 40% de encendido de ese calefactor se va a empezar a calentar. ¿Ya? Y eso crea mi variable de proceso, mi variable de temperatura. ¿Ya? Entonces, digamos que la temperatura que yo leo, va a estar acá y la voy a leer, ¿ya? Hace ese camino. Como está calentando, ¿ya? Y antes estaba a 80, ahora ya va a llegar a 100%. A 100%. ¿Ya? Entonces está a 100% el sensor, llega acá a 100%, y acá el set point, que también es 100%, se suman. 100 menos 100, 0. El controlador multiplica 0 por 2, que era lo que habíamos hecho. ¿Y qué le va a llevar al elemento final de control? 2 por 0, 0. Le va a decir 0%. Entonces, amigo calentador, no calientes, 0%. ¿Qué le va a pasar al proceso? Se va a ir enfriando. ¿Ya? Y como se va enfriando, este sensor ya no es 100, sino ahora vuelve a ser, digamos, 90, ¿ya? Y le va a llevar una señal al proceso. 100 menos 90, ¿ya? 10. Ese 10 va a ir al controlador, que es un por 2, lo va a multiplicar por 20%, y le va a decir al elemento caliente un 20%. ¿Ya? Y el calentador, ya voy a calentar un 20%, no voy a calentar mucho, voy a calentar un poquito. Y lo pasa acá. Y así sigue haciendo, ese por 2. Es decir, la señal que tengas restada acá la multiplicas. Ese es el más sencillo de los sistemas de control por lazo de control. Ese por 2 ya es multiplicar, es decir, lo multiplico por una proporción de mi señal de entrada y por eso se llama control proporcional. ¿Ya? El control on-off, ¿ya? Es un control proporcional, ¿ya? Con un ratio, con un multiplicador de 1, porque 0 o 100%. Pero eso lo podemos variar. Entonces podría ser 2, podría ser 3. Eso lo hace el sistema más rápido o más lento. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? ¿Ya? Las fórmulas matemáticas, ¿ya? Y los valores. Estos son los que se tienen que acordar.
Esta señal de entrada se llama set points, 100 grados centígrados. Ese es el punto en el que yo quiero trabajar. Esta variable medida se llama PV, ¿ya? Process Variable. Process Variable. ¿Ya? La variable de proceso, la variable que viene de mi sensor y se llama la variable de proceso. A qué temperatura, a qué apertura, a qué cualquier cosa está mi sistema. La diferencia, SP menos PB, esta diferencia que yo hago acá, 100 menos 20, por ejemplo, se llama el error. Y si se dan cuenta, y esta parte es importante, está el error en función del tiempo. Todo lo que ahí estamos trabajando en función del tiempo. Esto es una función, ya que es justo lo que han visto en sus clases. ¿Ya? La salida del controller, controller output, le decimos CO. Es la salida de control. ¿Se acuerdan que era 10%, 20%, etcétera? Y a la salida que sale de este control de final, antes de volverse una variable de proceso, la llamamos variable manipulada, ¿ya? MV. Finalmente hay uno último que se acuerdan que les puse de ejemplo, que era la perturbación, la D. ¿Ya? Y la perturbación, ¿qué significa? Yo puedo agarrar, tengo mi tanque allí, y por alguna razón a alguien se le ocurre echarle, que tenga un golpe de temperatura baja al horno, ¿no? No sé, le echan un balazo de agua fría, cualquier cosa. Eso se llama una perturbación, ya que es externo. El sistema debe poder responder a esas perturbaciones. Un video rápido de esto. Okay. A ver, creo que no se ve acá. Mira, digamos que una persona quiere manejar. Un ratito. Voy a ampliarlo. Vamos a poner un ejemplo que ustedes podrían saber. Digamos que ustedes están manejando en la carretera. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen? Ustedes están sensando a través del velocímetro, a través del sentimiento, sus ojos, la velocidad del carro. ¿Ya? Y ustedes quieren que esté a 30 kilómetros por hora. Alguien que no sea muy... recién está empezando a manejar, por ejemplo, está mirándolo, ¿ya? Y lo ve llegar a... A ver. Creo que voy a ir al video original porque está muy corto. ¿Ya? Alguien que no lo vea muy bien, ¿ya? Lo que va a hacer es, ve que empieza a subir y empieza, recién cuando ve que subió hasta 35, empieza a frenar. Después, cuando ve que pasa de 30, empieza a acelerar en la reacción. Otra vez espera, llega a 30, mira que está en 30 y empieza a cerrar. No sé por qué está tan corto acá. Acá está. Ya. Entonces, mismo caso, empieza a acelerar, empieza a cerrar. Ustedes monitorean la velocidad, ¿ya? Y ajustan el pedal de acuerdo. Eso es lo normal, lo que con ustedes pasa. ¿Ya? Ahora, alguien no trucho, se dan cuenta, lo sube y lo baja. ¿Ya? Esto es control proporcional, ya que habíamos visto. ¿Ya? Y es lo normal para alguien que recién está empezando, digamos, a manejar. Ahora, ¿qué pasa cuando llega una pendiente? La velocidad baja mucho, ¿no? Al mismo acción del pedal baja mucho. Entonces, lo que hace es acelerar. Tiene que darle más fuerza al motor para que suba. ¿Ya? Esto se llama control derivativo. Lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Porque se reacciona a cómo ve que está viniendo cómo ve, es al futuro, es como reaccionar a cómo va a ser el sistema, qué está pasando con el sistema. ¿Ya? Y conforme llega, si se dan cuenta, es la velocidad a la que debería ir, es la velocidad real, está un poco más lento que esta. ¿Ya? Le está ganando y se está acumulando ese error, porque tú deberías estar acá, pero en realidad estás acá. Y entonces lo que hace la persona es acelerar un poco más. ¿Ya? Es decir, está reaccionando a los errores pasados, a donde yo estoy, me doy cuenta de que estoy muy atrás. ¿Ya? Entonces, acelero un poco, me voy hasta 40 kilómetros por hora por un tiempito para poder alcanzar donde debería estar. Entonces, cada una reacciona a una parte. ¿Ya? Eso se llama, después podrían ver en el video el control de niveles de tanque, los voy a poner con esa velocidad. Ese va a ser mi ejemplo básico, la velocidad. Ahora, una persona hace eso naturalmente, ¿ya? Cuando maneja. ¿Ya? Y el tema es cómo hacerlo
artificialmente. ¿Cómo hacer que una persona haga, perdón, que una máquina haga eso? Y eso se llama control PID. Es el control estándar que existe ahora. O sea, todo, donde encuentran es de antiguo, pero insuperable, es el rey de los sistemas de control. Hay nuevos sistemas más interesantes, más modernos, con inteligencia artificial y todo, pero nada le gana todavía al sistema de control PID. Ya es el sistema que más se usa y ustedes lo van a encontrar mucho. Por eso es que se los enseñamos. Y es lo que se llama el control proporcional integral y derivativo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya es un mecanismo de control simultáneo por realimentación y es ampliamente utilizado en la industria. O sea, lo ven en todo lado, para controlar todo tipo de cosas. Y calcula la desviación o error entre un valor medido y un valor deseado. ¿Cuál es la historia de este valor? Ya, un poquito. Agüita un rato. Ya. ¿Quién descubrió? El señor de la izquierda se llama Minorsky. Ya era un marino ruso. ¿Ya? Pero durante la Revolución Rusa tuvo que salir y se fue a Estados Unidos. Y era marino e ingeniero. Y entonces empezó a trabajar en la Marina de Estados Unidos. ¿Ya? Y justo antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Como ya todos los países veían que iba a haber una guerra, se empezaron a armar. Y ahí todos los países empezaron un proceso, Estados Unidos sobre todo, empezó un proceso de fabricar estos buques, ¿no? Acorazados. Son buques enormes. Y si un país se esfuerza, puede empezar a fabricar acorazados, ¿no? Puede empezar a fabricarlos en distintos astilleros y puedes tener varios acorazados en un año y tienes tu flota de acorazados en unos cuantos años, como preparándose para una guerra. Pero lo que no puedes hacer ya es preparar tan rápidamente a las personas, ¿no? O sea, para que la gente que manejaba estos navíos, la gente que los timoneles, no son fáciles de formar. O sea, para llegar a tener la habilidad de un timonel que pueda manejar uno de estos barcos, toma mucho, mucho, mucho tiempo. No, entonces no podían hacerlo rápido. Lo que le hicieron es decirle a Minorsky, no puede ser una manera que podamos hacerlo esto automáticamente. ¿Ya? Y el señor, ese submarino, se subió a uno de los puentes y empezó a ver cómo lo manejaba la persona. Pregunta para ustedes, a ver, ¿cómo le dicen a una persona que es muy hábil en el carro, en su auto? ¿Tiene qué? En jerga, digamos. Cuando alguien es muy hábil manejando, le dicen, tiene algo, o qué tal algo. ¿Quién sabe? Cancha. Tiene cancha. Hay otra palabra, parecida, de hecho. Ojo que es para los carros, ¿eh? Que también se vuelve sinónimo del carro. O sea, qué buena. Cuando tiene un carro muy bonito y muy bacán, es qué buena caña. Muy bien, Paola. Muy bien, Ricardo. Qué buena caña. ¿Por qué piensan de dónde creen que viene la palabra caña? Ya, a ver, si alguno de ustedes ha ido a Hilo, a Mollendo, a algún puerto, ¿sí o no? Que puedes agarrar y te subes a un bote, te dan una vuelta por el puerto. ¿Ya? Esos botecitos que son de motor fuera de borda tienen un timón. ¿Ya? ¿Ya? A ver, timón de bote. Vamos a ver si hay. ¿Ya? Que no es este timón, es un poco más complejo, es este timón. Ese timón. Oh, primitivo, debe tener miles de años este sistema, ¿no? Le ponen un motor fuera de borda y ahí lo maneja. Y como es, cuando vas a la derecha el barco se va a la izquierda, cuando se va a la izquierda el barco se va a la derecha. ¿Ya? Es el timón. A ese timón se le llama caña. ¿No? En el lenguaje naval se le llama caña, no que es una caña, ¿no? ¿Ya? Y de ahí viene eso.
¿no? Entonces, las personas que usan estos botes tienen que tener mucha habilidad, si se dan cuenta. Cuando llegan tienen que medir el mar, tienen que ver cómo, tienen que anticiparse al movimiento que hay, ya, tienen que ver a qué velocidad va el bote, qué tan cargado está el bote, porque eso hace que sea más lento a su respuesta, ya, y eso le llaman caña. Y a las timoneles son gente que tiene caña y de ahí ha derivado el término para el carro, o sea, alguien que tiene caña. Entonces, la persona que está manejando estos buques antes de la Segunda Guerra Mundial, esos timoneles son gente con mucha caña, pero mucha caña, porque son buques enormes, 10.000 toneladas, 20.000 toneladas. Imagínense el tiempo de respuesta que tienen apenas empiezas a moverse, empiezas a mover el timón, ¿ya? Y el buque empieza a moverse muchos segundos después de que, por la masa que tiene, de hacerlo y a ciertas velocidades. Y distintos buques se mueven tienen distintas respuestas. ¿No? Un acorazado de 10.000 toneladas responde distinto que un destructor de 2.000 toneladas. ¿No? Entonces, son gente que tiene mucha habilidad. Y tú estás en esto fue en 1938, 37, que empezó a hacer eso Minorsky. La guerra ya era evidente, si los hubiese agarrado sin prepararse, para el 41, que empezó la guerra con los Estados Unidos, no hubiesen podido formar gente a esa velocidad. Los hubiese agarrado sin preparación. Conociendo esto, no sabían en qué momento iba a empezar la guerra. ¿Ya? Lo contrataron para hacer eso. ¿Ya? Y él se subió al buque, me voy a poner acá, a ver. Se subió a su buquecito, ¿ya? Y empezó a revisar cómo funcionaba. Y lo veía al timonel. Acá está un ejemplo. Y veía cómo manejaba el timonel. ¿Ya? Ahí está el timonel. ¿Ya? Y veía cómo reaccionaba él. ¿Ya? Y esas son las preguntas que se hacen, ¿no? ¿Qué tan lejos de curso estamos? ¿Ya? Debo dar rápido mi vuelta. ¿Ya? O lo hago suave. ¿No? Porque si lo hago muy rápidamente, ¿ya? Me voy, como dicen, en caldo, me voy demasiado. Si lo hago muy lentamente, me voy para el otro lado. Si respondo antes, si respondo después. Y siendo un ingeniero, y queriendo hacerlo automáticamente, él dijo, no, esto tengo que usar matemáticas. Entonces tengo que encontrar funciones matemáticas que me permitan hacer los mismos pensamientos que ocurren en el timonel. ¿Ya? Y para eso él se le ocurrió los tres, el proporcional, el integral y el derivativo. Ya no voy a hablar mucho en la teoría porque es para que ustedes la puedan leer. Esto es lo que les he explicado ahora, que resta la señal, etc. ¿Ya? Y cualquier algoritmo, cualquier control PID, que fue lo que se le ocurrió a Minorski, va a consistir de tres parámetros distintos, proporcional, integral y derivativo. Y va a ser tres constantes para cada una de ellas. Vamos a ver cada una. El valor proporcional depende del error actual. ¿Ya? Es decir, actualmente tengo un error, ¿ya? Y yo lo multiplico por un valor, que es el que ya hemos hecho, ese que les decía por 2, ¿ya? Y eso obtiene una parte de mi respuesta. Es decir, eso me da ese 20% para mi controlador. El integral depende de los errores pasados y el derivativo es una predicción de los errores futuros. Entonces, proporcional es presente, integral es el pasado y derivativo es el futuro. Así se ve. El derivativo es un poco predicción, o sea, yo veo la situación actual, cómo se va a desarrollar en el futuro. El integral es qué tan lejos estoy de donde quiero estar y por eso corrijo. Y el proporcional es lo que estoy actualmente. La suma de estas tres acciones es usada para ajustar el proceso, es decir, lo sumo y lo proceso. ¿Cómo lo sumo matemáticamente? Con esta ecuación, que la vamos a ver ahorita en la práctica. ¿Ya? Lo vemos con esta ecuación. Esta ecuación está en función, y esa es la transformada de Laplace que ustedes han hecho en su ejercicio. Ya no está en función del tiempo, ya porque los cálculos en función del tiempo son un poco complicados de hacer, sino está en función de la frecuencia. Es decir, se le ha sacado la transformada de Laplace a esta función. Y esta función es la función en Laplace, en estado de frecuencia de mi control. Y tengo que tener tres valores, ojo a estos valores, Kp, Ki, Kd. El control proporcional, el control integral y el control derivativo. Ya acá un montón de teoría, lo van a tener que ver para el control, pero yo se los voy a explicar más rápidamente con un simulador.
¿Ya? Lo básico que quiero que se quede es el proporcional. El proporcional multiplica. Ya, sencillamente, si mi error es 10, lo multiplico por 4. Ya, esto no va. El integral, si se dan cuenta, es al futuro. Es decir, el pasado, los errores del pasado. ¿Qué tanto mi error pasado está lejos de mi error actual? Y el derivativo es el error futuro, es decir, yo predigo cómo va a ser. ¿Cómo lo hace eso el derivativo? La pregunta para ustedes, volviendo al tema de funciones, porque es muy importante acá que vean funciones. Ya, digamos que yo estoy calculando la distancia. Ya, una distancia. Ya, esta distancia, un desplazamiento. Entonces, mi carro se está moviendo, mi automóvil, se está moviendo 10 metros, se ha movido 10 metros. ¿Ya? La primera derivada en el tiempo de la distancia. ¿Qué es físicamente? ¿Quién se acuerda de física? La primera derivada del tiempo de la distancia. Es decir, la distancia en función del tiempo. Eso significa la primera derivada. ¿Qué es la distancia en función del tiempo? Pregunta. Velocidad. Muy bien, Daniel. Entonces, la primera derivada del tiempo en función del desplazamiento como función en el tiempo es la velocidad. Muy bien, Lucero. ¿Cuál es la segunda derivada? Es decir, la velocidad en el tiempo, el cambio de la velocidad en el tiempo, la aceleración. Muy bien, Ricardo. Entonces yo tengo mi primera derivada y mi segunda derivada. ¿Ya? Este es el desplazamiento. ¿Ya? Y esta es el error. Es decir, yo quiero estar a 1 de desplazamiento, al 100%. ¿Ya? Como estoy en 0, hago una resta. Y esa es la función ET. Es otra función. ¿Ya? Y es la función error. Es el desplazamiento en el tiempo y este es el error en el tiempo. ¿Ya? Entonces, como es 1 menos 0, mi error es 1. Es la inversa en el comienzo. Cuando yo empiezo a acelerar, ¿ya? Cuando paso de 1, mi error se reduce, porque ya estoy en 1. Y se va reduciendo y luego baja y luego sube. Y mi error, si se dan cuenta, es una inversa de esto. Solo que más chiquito. Y cada vez se hace el error más chiquito. Si yo le saco la primera derivada de mi error, ¿ya? La derivada es una tasa de la velocidad del cambio. ¿Ya? Y cuando yo estoy acercándome al error, a más rápido me acerca perdón, cuando más rápido me acerca a mis set points, más rápido decae el error. Y mi derivada del error es un valor negativo, ya que si se dan cuenta, conforme voy acercándome esta función, me voy acercando al punto en que estoy bien, a mi punto de mi 100%, cuando está en el 100% se hace horizontal, es decir, la tasa es horizontal y empieza a bajar. Después empieza a subir y empieza a bajar y empieza a subir. ¿Y qué propiedad tiene esta primera derivada? Que cuando estoy, digamos, desacelerando, ¿ya? Esto es negativo. Y cuando estoy por encima del error acercándome, es positivo. Cuando estoy alejándome es negativo, cuando estoy acelerando es positivo. Entonces, de esta manera, una computadora, digamos, incluso analógica o cualquier función matemática, me puede decir qué tan rápido me estoy alejando o acercando, qué tan rápido me estoy alejando o acercando de mi valor final. Y multiplicando esto por una constante, como lo hacíamos con el otro sistema, es decir, por un valor X, multiplicando por 2, por 3, por 4, por 1, lo que hago es predecir, ¿ya? Bueno, con lo que hago con esto es predecir qué tan rápido ya voy a llegar a este punto. Es decir, estoy prediciendo en cierta manera cómo va a ser el comportamiento futuro. Equivale a que cuando yo acelero, ¿ya? Lo que hace una persona en su cabeza cuando está en el carro, ¿ya? Yo empiezo a acelerar, ¿ya? Y voy viendo, ¿ya? De que ya voy a llegar a mi punto. Entonces, antes de llegar a ese punto, empiezo a desacelerar, de manera que yo llegue justo acá. No vamos a verlo en la práctica. Pero es lo que hace en la cabeza de las personas. El ejemplo que les ponía del carro. Cuando el pata está recién empezando, acelera, desacelera, acelera, acelera. Pero alguien que tenga mucha más caña, lo que hace es empieza a acelerar. Cuando ve que yo voy a llegar a mis 30 kilómetros por hora, empiezo a acelerar un poquito, de manera que no me pase. ¿Por qué? Porque ya estoy viendo, estoy prediciendo, ¿ya? Que si me sigo acelerando me voy a pasar. Y eso es lo que hace este sistema. Es lo que hace que una derivada, la primera derivada del error, pueda predecir eso.
¿Ya? Y al que se le ocurrió esto, acá está la explicación que les he dado, al que se le ocurrió esto fue a Minovsky. ¿Ya? Y con eso sacó el PID. Aquí está más teoría sobre la derivativa, no lo voy a dejar, aquí está la fórmula. ¿Ya? Y ahora lo vamos a ver, digamos, en la práctica. ¿Ya? Para eso es el software que les dije que bajé. Que bajen es este, el que está ahí en su página. Es este. ¿Dónde está? Estos simuladores. Ya lo pueden bajar. Hay dos, uno es de un posicionador. Lo voy a resetear. ¿Ya? Un posicionador es un dispositivo eléctrico, ¿ya? Cuyo objetivo es posicionar este cuadradito azul. Voy a ver si hay un ejemplo después. Y yo lo he programado acá, lo he pedido. Y le voy a pedir que lo ponga en 4. ¿Ya? Yo aprieto acá, se va a 4. Y si se dan cuenta, el sistema trata de llegar allí. ¿Qué tengo acá a la derecha? La posición. Si se dan cuenta, el amarillo es mi set point. Yo tengo que tratar de llegar ahí. El azul, el cian en realidad, es la posición actual. ¿Ya? Está llegando a 4 y ven cómo se va acercando al sistema. Y este es el error, esa diferencia entre mi set point y mi posición actual. Ya ven cómo se va reduciendo el error. Al comienzo aumenta y luego se reduce. ¿Ya? Y poco a poco está tratando de llegar al 4. Demora un tiempo, sí. ¿Ya? Y ya llegó. Este es un control proporcional. ¿Cómo sé que es un control proporcional? Porque está controlado por un control PID y solo tiene un valor, la constancia proporcional. Este es el equivalente al que les ponía acá, al ejemplo que les puse acá, que lo multiplicaba por 10, nada más. La posición, el error, lo multiplica por 10. Y eso es lo que actúa mi controlador. Ya que en este caso es en realidad un motor eléctrico. Ya, entonces, ha tratado de llegar a 4. ¿Cómo puedo ver cómo reacciona? Ya, sencillamente cambio mi estado. Yo quiero, ahora le ordeno que vaya a 6. Entonces sube acá, se da cuenta que hay un error de 2. ¿Ya? Acá está el error de 2 y tiene que tratar de reducir el error. Como solo es proporcional, aumenta acá. Luego disminuye acá. Fíjense acá cómo tiene los errores pasados, cuál es el máximo que han llegado. Acá están las referencias a las posiciones en distancia, en 2600 centímetros, 2450 centímetros, 150 centímetros. Y se dan cuenta, ha tratado de llegar a 6, pero no ha llegado precisamente a 6. ¿Por qué? Porque es solo un error proporcional. Solo está tomando en cuenta el valor actual. No, la máquina no va a tratar de llegar ahí. ¿Ya? Entonces tengo que darle una manera más de pensar a la máquina. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les dije? Esta máquina solo está pensando en el presente. ¿Ya? Solo está pensando en el ahora. ¿Ya? ¿Cómo hago para que empiece a pensar en el futuro, en lo que va a pasar? Ya lo que hago es aumentarle el KD, porque se acuerdan que será para el futuro. En este caso, como hay un error de desplazamiento, en realidad no está tomando en cuenta el error pasado. Es decir, mira, yo estoy bastante bien, pero no se da cuenta que el último minuto está con error. Entonces yo le voy a aumentar el control integral. ¿Ya? Vuelvo a probar, lo voy a paso a 4. Regresa. ¿Ya? Y vuelve a subir y se pasa. Fíjense cómo está oscilando el error. ¿Ya? Y eso es porque ya ha cambiado su manera de comportarse. ¿Por qué? Porque ya está pensando mucho en los errores pasados. ¿Ya? Ahora se pasa hasta 3. Y ahora se pasó hasta 1. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Ya que yo le subí mucho este control integral. El sistema está pensando mucho está dándole mucho peso a los errores pasados. Ya, por eso está oscilando. Entonces, ahora reseteo. Este lo voy a pasar a 2, a 1, y vamos a volver a probar. Tenía que estar en 4, lo voy a poner a 6. Ya lo he cambiado, va a volver a pensar el sistema.
¿Ya? Ahora, como le he dado menos peso a eso, ahora llega un poco más lentamente. Ya no se pasa tanto. Pasa, ya no se pasó tanto, pero igual va a quedarse oscilando un poco. ¿Ya? ¿Y por qué está oscilando? Ya tengo mi control proporcional, ya que me ayuda a acercarme acá, ya tengo mi control integral que me va a ayudar a poco ir acercándome, se está considerando los errores presentes, pero no está errando el error futuro, no se frena, lo que les decía, no se frena antes de llegar, no predice que ya estoy llegando y me voy a frenar. Entonces, ¿cómo corrijo eso? Le pongo un control inteligente más, que es el control derivativo. ¿Ya? Voy a volver a hacerlo, me voy a 4, ¿ya? Y veamos qué tal se comporta. Ya no se pasa tanto, ¿ya? Porque está tratando de llegar. Sigue oscilando. Acá ya ven cómo se frena antes de llegar. Y le está dando menos peso a los errores pasados. Pero igual le sigue dando mucho peso. Entonces lo voy a subir un poco. Sigue oscilando mucho, le subo a 2. Vuelvo a probar, voy a 6. Y ahí se da cuenta cómo va reduciendo poco a poco el error. A este proceso es un poco, hacerlo manualmente es un poco lento, hay técnicas para encontrar estos valores. ¿Ya? A este proceso se llama sintonización del PID. Ya me cuenta cómo va reduciendo el error. Entonces vamos cambiando esos valores hasta encontrar un valor, valor proporcional, integral y derivativo, que sea el más adecuado, ¿ya? El mejor para nosotros. ¿Ya? Y esos tres valores son los que sirven para un controlador PID. Y encontramos el mejor. Ya vamos a ir optimizando. No lo vamos a hacer ahora ¿se dan cuenta cómo ya llegó? ¿Podemos encontrar valores más óptimos? Sí, podemos ir manejándolos. Ya está llegando. ¿Ya? Y eso se llama control PID. Ya se dan cuenta, hay control proporcional, control integral y control derivativo. Y cada uno de ellos va sumando al sistema. Ya va haciéndolo más perfecto. Ya lo que vamos a hacer mañana cuando hagamos la práctica, y es la práctica, es, no, esto lo vamos a hacer ahorita, es encontrar esos valores, ver cómo funcionan esos valores eh, modificándolos y cómo podemos simularlos en un sistema. Y esa va a ser su práctica. Ya, entonces, ¿qué tiene el control PID? Es esto. ¿Ya se dan cuenta? Acá están los factores KP, KI, KD, cómo sube y baja. Acá está la sintonización que que lo he hecho, toma más tiempo, por eso no lo estoy haciendo ahora. Pero fíjense cómo con KP1 cómo reacciona, conforme sube el KP, cómo empieza a reaccionar, tiene sobrepaso, conforme sube el KI, ¿ya? Cómo empieza a oscilar, porque empieza a pensar en los errores pasados, y cómo corrijo eso finalmente con el KD, porque empieza a pensar en el error futuro, en cómo voy a llegar. Y lo que hago es tratar de llegar a la última de estas curvas. Esta curva no me sirve mucho, porque ¿cómo mido eso? Con los sobrepasos, con los parámetros que les enseñé antes, ¿no? Tiempo de sobrepaso, etc. Esta es la idea, ¿no? Un control de valor KPK y KD. ¿Y cómo reacciona idealmente un sistema de control integral, un PID? Eso lo vemos con este otro simulador que tenemos acá. ¿Ya? En este caso no es la velocidad, sino es el avión. Tiene función manual, semiautomática y completamente automática. Y acá fíjense en los valores de KP, KI y KD que se les ha dado. Ya pongo OK. Ya, yo vuelo mi sistema.
¿ya? ¿Y cuál es la meta? ¿Cuál es el juego? Tengo que seguir esta ruta, ¿ya? Es decir, fíjense, tengo que pasar por este anillo. ¿Ya? Es un juego en realidad. Tengo que subir, tengo que bajar. Acá estoy en un vuelo semiautomático, es decir, si se dan cuenta, si yo subo, no se queda subiendo, sino que se estabiliza el avión. Gracias a eso es que yo puedo volarlo con relativa facilidad. Eso casi ni se nota. Estoy seguro, ustedes eh, cuando tienen algún tipo de juego como este, o incluso juegos de video, ya que conducen un tanque, conducen, no sé, un avión, etcétera, ya tiene integrado el PID y ustedes ni se dan cuenta. Ustedes piensan que ustedes están manejándolo manualmente, ¿ya? Pero no están manejándolo manualmente. O sea, por ejemplo, yo lo bajo y no se sigue bajando, se queda ahí. ¿Cómo es cuando funciona manualmente? Y ustedes pueden jugar este juego cuando lo hagan. Yo subo la palanca y se va a seguir yendo hacia arriba y yo tengo que bajarla, compensarlo. Eso es un vuelo manual. ¿Ya? Y ven cómo es mucho más difícil seguir el juego en modo manual. Porque yo tengo que compensar. El compensador usualmente lo hace el sistema. ¿Ya? Y eso ocurre incluso en los carros modernos. ¿Ya? Hay carros muy avanzados, carros modernos, que tienen un sistema de compensación automática. ¿Ya? Entonces, muchos dispositivos que ustedes tienen, los juegos que tienen en su celular, por ejemplo, ¿ya? Muchos de ellos tienen integrados sistemas PID como esos. Entonces, ¿a ustedes les parece que están en modo semiautomático en realidad? A ustedes les parece que ustedes están manejando muy bien el avión, pero no es así. En realidad, el sistema tiene integrado un control PID que hace que sea más estable el manejo. ¿Ya? Pueden jugar este juego para ver. Y finalmente el vuelo completamente automático. Acá está estrictamente con el PID. Yo ya no lo estoy moviendo, ¿ya? Y la máquina lo mueve automáticamente. ¿Ya? Y como es una máquina, obviamente, y tiene un control PID, lo va a hacer mucho mejor que yo. Va a reaccionar mucho más rápido, ¿ya? Y va a seguir esta curva lo mejor posible. Y esta curva en este caso es un avioncito para el juego, ¿ya? Pero puede ser un sensor de nivel, ¿ya? Puede ser un sensor de temperatura, que yo quiero hacerlo variar a ciertas temperaturas tal como yo quiero que funcione, ¿ya? Y es la ventaja, esa es la potencia del control PID, la genialidad del control PID. Es muy sencillo, 3 funciones matemáticas que se implementan muy rápidamente, que se implementaban en la época de la Segunda Guerra Mundial con computadoras extremadamente sencillas, computadoras análogas, previa a la computación, ya, computación digital, y se implementaban muy bien. Y es la genialidad, por eso se sigue usando y es muy genérico. ¿Qué tienen que considerar? ¿Ya? Es una tabla de ventajas y desventajas del control PID. On-off, ya esta es la curva. Ventajas y desventajas, el on-off es simple, no es caro, pero como oscila mucho, ya sale fuera de sus parámetros. El proporcional, como habíamos visto, es simple y estable, ya tiene una desviación inicial alta, es decir, se pasa un poco, es fácil de setear, ¿ya? Porque simplemente es multiplicar por 2, pero ocurre offset. ¿Cuál es el offset? Esta diferencia en el error de estado estacionario que vimos. No llega hasta el final, porque solo piensa en el error presente. Es el tipo de persona que solo piensa en el presente. Ahorita vamos a poner un ejemplo de eso. El proporcional más el integral. Está escuchando a los dos. Bueno, voy a poner una vez este ejemplo. Ya no sé si han visto esta película, pero véanla, es muy divertida. Ya, imagínense que ustedes otra vez están manejando el carro. Ya ustedes son ellos. Él es el control PID. Él es el controlador. Y él tiene que oír a 3 amigos que están manejando con él. Ya, Paco, Ítalo y Daniel, no sé, PID. ¿Ya? Y cada uno tiene una manera de pensar distinta. Y él está escuchando lo que le dice cada uno. ¿Ya? Y el Paco, es el proporcional. Ya solo piensa en el presente, esa es su personalidad. ¿Y qué te va a decir Paco cuando estás acelerando y quieres mantenerte a 30 kilómetros por hora? Ya Paco te va a decir, ya, estás a 40, frena. Estás a 20, acelera. Estás a 40, frena. Estás a 30, acelera. No ve nada más. Entonces tú vas a estar oscilando. ¿Ya? O vas a acelerar, luego vas a frenar y no vas a llegar ahí. ¿Ya? ¿Qué te dice I? Integral. ¿Ya? Recuerden que integral es el error pasado. ¿Ya? Y integral te va a decir en el pasado. ¿Sabes qué? Es, digamos, el apurado, ¿no?
Oye, está haciendo hace media hora que estamos a esta velocidad, acelera pues, para compensar, ¿no? Entonces, ese es el apurado. ¿Ya? Y D, digamos, Daniel, el control derivativo, ¿ya? Es el pata que solo piensa, ya cada uno piensa en una sola cosa, y solo piensa en el futuro. Es decir, oye, cuidado, no aceleres tanto que te vas a chocar, no aceleres tanto, es el miedoso, digamos. No aceleres tanto. Ya, o si estás muy acelerado, frena, 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 frena. O sea, te vas a pasar. No frenes tanto porque te vas a pasar. Ya, entonces, son tres amigos, imagínense así el PID. Uno piensa en el presente, solo en el presente, uno piensa solo en el futuro y uno piensa solo en el pasado. Y el PID, ya tú tienes que hacerle caso en cierta proporción, de cierta manera, a cada uno de tus amigos. Y eso, a quién escucho más y a quién escucho menos, ya se llama sintonización de PID. Ya, entonces es básicamente eso el PID. En el fondo, con esos conceptos es relativamente simple de aprender. Y el resumen es este. ¿Ya? Y cada una de estas curvas representa, por ejemplo, acá no le estás haciendo caso a nadie, acá solo le estás haciendo caso a Paco, acá estás haciéndole algo de caso a Paco y algo de caso a Ítalo, ¿ya? Acá le estás haciendo solo caso a Paco y solo caso a Daniel, no a Ítalo, ¿ya? ¿Y qué sucede? ¿Ya? Entonces, cuando estás pensando solo en el presente y en el pasado, ya lo que pasa es que te puedes pasar, es decir, cuando estás acelerando, como no ves que vas a llegar, no ves el futuro y no ves que vas a llegar al límite, te pasas. Recién cuando te pasas, recién después cuando ya se vuelve un error en el pasado, ya te das cuenta de tu error demasiado tarde, recién regresas. Entonces, alguien que no ve el futuro, que no es prudente, digamos, entonces no ve qué puede pasar. ¿Ya? Ocurre a la inversa si solo le haces caso a P y a D, a cierta proporción. Es alguien que no ve los errores pasados, entonces no le importa lo que pasó antes, ¿no? ¿Ya? Entonces solo importa el presente y lo que pueda pasar después. Entonces, no se da cuenta de que hace tiempo que está a cierta velocidad. Entonces es estable, ¿de acuerdo? Pero puede tener cierto desplazamiento del tiempo, que no se da cuenta que hace tiempo que está con un error. Y ahí tiene una buena respuesta a los cambios. Lo ideal es escuchar a los tres, ¿ya? Y el PID es la genialidad de eso, es escuchar razonablemente a esas tres personas. Les da el mejor control, no hay offset, mínimo sobrepaso, pero es más complejo de setear manualmente, ¿ya? Porque requieren esa calibración, requiero saber a cuál escucho más. Pero actualmente la mayor parte de los controladores tienen un autotune y es más caro de implementar. Entonces esas son las ventajas y desventajas. Acá otro resumen similar, pero esta creo que les puede dar una mejor idea de cada uno de esos tres. Y ahí también pueden jugar con los simuladores para trabajar. Les adelanto la práctica, la vamos a desarrollar mañana. Muy importante, ya, estos son los objetivos, estos son los conceptos teóricos, un sistema dinámico, transformada de Laplace, PID, muy rápido, pero también están en la diapositiva. Este es un sistema de control realimentado, recuerden, el controlador, todo está en función de la frecuencia, es decir, son funciones en el tiempo que mientras la transformada de Laplace se han vuelto una función que se llama función de transferencia. ¿Ya? ¿Por qué se le llama función de transferencia? ¿Ya? Porque transfiere una señal en otra. ¿Ya? Entonces vuelve una señal en el tiempo mediante una función matemática y le vuelve otra. Y nosotros podemos tener funciones de transferencia para podemos modelar funciones de transferencia, eso que vamos a hacer mañana. Podemos modelar funciones de transferencia de un controlador o de una planta. ¿Ya? Y nosotros podemos sumar, restar esas funciones de transferencia, es la genialidad de Laplace. Podemos sumar y restar esas funciones de transferencia, ¿ya? Y nos va a dar nuevas funciones de transferencia que son un resultado de eso. Yo puedo, digamos, yo tengo esta señal de error, yo modelo mi controlador, y esa señal de error se va a convertir en esta señal U, que es mi señal de mando a la planta. Yo entro a esa señal de mando, y mi planta modelada ya va a obtener una señal de temperatura hacia la entrada. La función de transferencia va a crear de esta función de entrada una función de salida, y esa función de salida va a ser la temperatura. Esa la que captaría, por ejemplo, el sensor. Está modelado, simulado. ¿Ya? Esa señal la resto a mi set points, me vuelve a salir la señal de error. Y yo, por ejemplo, puedo, gracias a que estos dos están en función de Laplace, sumarlas, restarlas, multiplicarlas, para simular matemáticamente todo el sistema. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer mañana, y lo vamos a hacer con el Octave Online. ¿Ya? Eso está acá, vayan viéndolo. Uy, no se los he puesto.
Se lo voy a poner ahora y lo vamos a ver mañana. Ah, no, está acá, perdón. Está acá. Ya acá está la misma tabla que hemos visto, las respuestas. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a desarrollar un control de crucero. Ya es un carro, vamos a hallar sus ecuaciones diferenciales, vamos a hallar el modelo del sistema, y todo esto lo vamos a poner en esta página web. Ya pueden ir entrando. No sé si han trabajado con MATLAB, ¿ya? Pero esto es, el Octave es la versión gratuita del MATLAB, y esta página en particular, ya es una página que, para que no tengan que instalar nada, eso funciona en un browser, y acá pueden usarlo como el MATLAB. Es muy buena esta página. ¿Ya? Y ahí vamos a implementar un control PID matemáticamente. Y acá están las instrucciones. Todo esto lo vamos a ver mañana. Y ellos son los ejercicios. ¿Qué les voy a dar como tarea después de que hagamos eso mañana? Ya, responder estas preguntas, también ya está allí. Ya, y yo les voy a dar otro modelo. Entonces, les puedo dar, en vez de darles un modelo de un control de crucero, ya les puedo dar el modelo de un control de temperatura, de un control de nivel, etcétera. En realidad solo son ecuaciones diferenciales, por eso es que es necesario que sepan ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Y hacer el mismo proceso, y lo van a hacer en Octave. ¿Ya? O sea, digamos en MATLAB, en el Octave. Lo van a hacer matemáticamente y ustedes me van a devolver esos resultados. Ya eso lo vamos a hacer el día de mañana. Ya es un poquito más complejo. De paso que mañana revisamos el laboratorio, lo que han hecho, les dejo sus tareas y hacemos esta práctica. Hasta allí. ¿Preguntas, consultas? Repasen para mañana lo que hicieron de Laplace, deben haber hecho con transferencia. Ya, Daniel, sí, lo voy a tratar de hacerlo en la noche, es un poco un tema con... creo que ya las he puesto, voy a revisar. Pero sí, hoy día en la noche reviso que estén todas. Y subo esta. Ya, listo, entonces queda. Nos vemos el día de mañana. Cualquier consulta por el WhatsApp. Saludos, cuídense.